Cada domingo, millones de cristianos se deleitan con un buen asado de cerdo, mientras que sus vecinos judíos y musulmanes jamás tocarían esa carne. ¿Por qué? Un solo animal logró dividir 3 de las mayores religiones del mundo y se convirtió en uno de los símbolos más importantes de fe e identidad religiosa en la historia. Esta es la historia de cómo un simple animal se convirtió en el centro de una de las mayores revoluciones espirituales de todos los tiempos. Mira el video hasta el final y descubre por qué este animal es tan poderoso que logra unir y separar a millones de personas hasta el día de hoy. Las orígenes bíblicas de la prohibición. La historia de la prohibición de la carne de cerdo comienza en los textos más antiguos de la Biblia. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8, encontramos la primera mención clara. También el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas y es de pezuñas divididas, pero no rumia. Esto os será inmundo, no comeréis su carne, ni tocaréis sus cadáveres. Estos os serán inmundos. Esta ley no era una simple sugerencia, sino un mandamiento divino dado al pueblo de Israel a través de Moisés. En Deuteronomio 14, versículo 8, la prohibición se refuerza, dejando claro que el cerdo, aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia, siendo considerado impuro para el consumo. En tiempos antiguos, estas leyes alimentarias formaban parte de un conjunto más amplio de directrices que Dios estableció para separar a su pueblo de las naciones vecinas. El contexto histórico es fundamental para entender esta prohibición. Israel estaba rodeado de pueblos que practicaban rituales paganos, y muchos de estos rituales involucraban animales considerados impuros por la ley mosaica. La palabra hebrea tamé, traducida como inmundo, lleva un significado más profundo que simplemente sucio o contaminado. Está relacionada con la idea de inadecuación para el culto, una separación de lo que es santo y consagrado a Dios. Cuando Dios estableció estas leyes dietéticas, estaba creando una distinción física que reflejaba una realidad espiritual más profunda. Durante el período del Éxodo, cuando se establecieron estas leyes, el pueblo de Israel estaba aprendiendo a vivir como una nación recién liberada de la esclavitud en Egipto. Las leyes alimentarias servían como un recordatorio constante de su identidad única como pueblo escogido de Dios. Cada vez que se sentaban a comer, eran recordados de su alianza con el Señor. Los estudiosos de la Torá, a lo largo de los siglos, desarrollaron interpretaciones detalladas de estas leyes. La tradición rabínica expandió la comprensión de las leyes de Kashrut, leyes dietéticas judías, para incluir no solo qué animales podían ser consumidos, sino también cómo debían ser abatidos y preparados. Esta tradición sigue viva hasta hoy en las comunidades judías observantes. Es interesante notar que la prohibición del cerdo no era aislada. Formaba parte de un sistema complejo de pureza ritual que incluía reglas sobre otros animales, vestimentas, relaciones y prácticas religiosas. Sin embargo, entre todas estas prohibiciones, la del cerdo se convirtió en particularmente emblemática de la identidad judía. Durante el período del dominio griego sobre Israel, especialmente en la época de los macabeos, la resistencia a comer carne de cerdo se convirtió en un símbolo poderoso de fidelidad a Dios. Hay relatos históricos de judíos que prefirieron enfrentar el martirio a quebrantar esta ley divina, demostrando cómo esta prohibición estaba profundamente arraigada en la conciencia religiosa del pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente usaban la imagen de animales impuros como metáfora del pecado y la desobediencia. Isaías, por ejemplo, condena a aquellos que comen carne de cerdo, como un signo de rebelión contra Dios. Estas referencias muestran cómo la distinción entre puro e impuro trascendía el aspecto meramente dietético. En la literatura apocalíptica judía, la restauración de la pureza ritual, incluida la abstención de carne de cerdo, se veía como un signo de los tiempos mesiánicos. Esta expectativa contribuyó a fortalecer la observancia de estas leyes
incluso en tiempos de persecución y dispersión del pueblo judío. Las leyes alimentarias también servían como una barrera social que ayudaba a preservar la identidad judía en medio de otras culturas. La imposibilidad de compartir comidas con gentiles ayudaba a mantener la cohesión de la comunidad y prevenir la asimilación cultural y religiosa. El cerdo era un animal común en los cultos paganos del antiguo Oriente Medio, y su asociación con estas prácticas idolátricas pudo haber contribuido a su clasificación como impuro en la ley mosaica. En las condiciones climáticas y sanitarias de la época, la carne de cerdo presentaba riesgos significativos para la salud. Sin embargo, es importante resaltar que la base principal de la prohibición era religiosa, no higiénica. A lo largo de los siglos, la fidelidad a esta prohibición se convirtió en una marca distintiva del judaísmo. Incluso judíos que no observaban estrictamente otras leyes religiosas a menudo mantenían la abstención de carne de cerdo, como un vínculo con su herencia cultural y espiritual. Los sabios judíos desarrollaron una rica tradición de interpretación de estas leyes, encontrando significados más profundos en cada detalle. Por ejemplo, el hecho de que el cerdo tenga pezuñas hendidas, un signo de pureza, pero no rumie, otro requisito necesario, fue interpretado como símbolo de hipocresía, apariencia externa de rectitud sin la interiorización adecuada. La transmisión de estas leyes de generación en generación se convirtió en parte integral de la educación religiosa judía. Los niños aprendían desde temprana edad la importancia de distinguir entre alimentos puros e impuros, y esta práctica ayudaba a formar su identidad religiosa. Durante el período del Segundo Templo, la observancia de estas leyes dietéticas se volvió aún más rigurosa. Los fariseos desarrollaron un sistema elaborado de reglas para asegurar que ningún alimento impuro fuera consumido, incluso accidentalmente. Razones prácticas en la antigüedad. En el mundo antiguo, la prohibición de la carne de cerdo tenía fundamentos prácticos además de los espirituales. El clima del Oriente Medio, cálido y árido, creaba desafíos únicos para la crianza de cerdos y la conservación de su carne. Sin glándulas sudoríparas eficientes, los cerdos necesitaban mucha agua y sombra, recursos escasos en el desierto. La medicina antigua ya identificaba riesgos asociados al consumo de esta carne. La triquinosis, enfermedad causada por parásitos, era una amenaza real en las condiciones sanitarias de la época. Sin refrigeración y métodos modernos de procesamiento, el consumo representaba serios riesgos para la salud. Los hábitos alimentarios de los cerdos también eran problemáticos. Como omnívoros, frecuentemente se alimentaban de restos y desechos, convirtiéndose en potenciales vectores de enfermedades en áreas con saneamiento precario. A diferencia de los rumiantes, que se alimentaban solo de vegetación, los cerdos presentaban mayores riesgos para la salud humana. Evidencias arqueológicas muestran que antiguas civilizaciones del Oriente Medio observaban conexiones entre ciertas prácticas alimentarias y problemas de salud. Los egipcios, por ejemplo, consideraban a los criadores de cerdos como una clase impura, prohibiendo su entrada en los templos. La preservación de la carne era otro desafío significativo. El alto contenido de grasa de la carne suina la hacía más susceptible a la deterioración, diferente a otras carnes que podían secarse al sol o preservarse con sal de manera más segura. Esto era especialmente problemático en una época sin refrigeración. El estilo de vida nómada de los israelitas durante el Éxodo también influía en esta prohibición. Mientras que ovejas y cabras podían recorrer largas distancias buscando pasto, los cerdos no se adaptaban bien a jornadas en el desierto. Además, no proporcionaban productos secundarios como lana, leche o trabajo. Significado espiritual de las leyes alimentarias. En Levítico 20, versículo 26, Dios declara: «Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he separado de las naciones para que seáis míos». La santidad, desde la perspectiva bíblica, implica separación y distinción.
Las leyes alimentarias servían como recordatorios diarios de esta separación espiritual. Cada comida se convertía en un acto de adoración y obediencia, reforzando la alianza entre Dios y su pueblo. El concepto de pureza ritual iba más allá de la simple higiene física. Representaba una condición espiritual que permitía al adorador acercarse a Dios. La distinción entre animales puros e impuros enseñaba principios más profundos sobre discernimiento espiritual y moral. En la tradición judía, el acto de comer con conciencia y restricción elevaba lo mundano a lo sagrado. Las leyes alimentarias transformaban una necesidad básica en un acto de consagración. Cada comida se convertía en una oportunidad para recordar la santidad divina y la responsabilidad de Israel como pueblo escogido. Los profetas frecuentemente usaban el lenguaje de las leyes alimentarias como metáfora para la obediencia espiritual. El profeta Isaías, por ejemplo, conectaba la observancia de estas leyes con la fidelidad al pacto divino. La desobediencia a las leyes dietéticas simbolizaba una ruptura más profunda con Dios. En la literatura apocalíptica judía, la restauración de la pureza ritual, incluida la abstención de carne de cerdo, se veía como un signo de los tiempos mesiánicos. Esta expectativa contribuyó a fortalecer la observancia de estas leyes, incluso en tiempos de persecución y dispersión del pueblo judío. La mesa judía se convirtió en un altar doméstico, donde la familia practicaba su fe diariamente. Las bendiciones antes de las comidas, la separación de utensilios para diferentes tipos de alimentos y la cuidadosa observancia de las leyes de Kashrut creaban un ambiente de constante conciencia espiritual. La perspectiva islámica. El Islam presenta una visión clara e inequívoca sobre el consumo de carne de cerdo. En el Sagrado Corán, la prohibición aparece en 4 pasajes distintos, siendo el más citado la Surá al-Baqara, versículo 173, que establece: Él solo os ha prohibido la carne de animal muerto, la sangre, la carne de cerdo y lo que ha sido consagrado a otro que no sea Alá. En el Islam, Alá es considerado el único Dios verdadero, creador de todo y Señor del universo. Esta repetición en diferentes partes del texto demuestra la importancia fundamental de esta prohibición. En la tradición islámica, la clasificación de los alimentos sigue un sistema binario: halal, permitido, y haram, prohibido. La carne de cerdo, junto con todos sus derivados, está firmemente establecida en la categoría haram. Esta prohibición es absoluta y no depende de interpretaciones o contextos culturales. Los musulmanes la observan como parte integral de su sumisión a la voluntad divina, siendo una expresión directa de su fe y obediencia a Alá. Los hadices, que registran los dichos y acciones del profeta Muhammad, expanden y detallan esta prohibición. Proporcionan orientaciones prácticas sobre cómo evitar no solo la carne, sino cualquier producto que contenga componentes porcinos. Esta preocupación se extiende más allá de la alimentación, incluyendo medicamentos, cosméticos y productos de higiene personal que puedan contener derivados de cerdo. La visión islámica sobre esta prohibición es fundamentalmente diferente al enfoque científico moderno. Mientras existen estudios que apuntan beneficios potenciales para la salud al evitar la carne suina, la prohibición islámica no se basa en razones prácticas o científicas. Es considerada un mandamiento divino que debe ser seguido independientemente de justificaciones racionales. Esta perspectiva refleja un principio fundamental en el Islam: la sumisión completa a la voluntad de Alá. ¿Te está gustando estas revelaciones sobre las tradiciones religiosas? Dale like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. La revolución del Nuevo Testamento. La transformación fundamental en la cuestión de las leyes alimentarias ocurre en el Nuevo Testamento, específicamente a través de la visión de Pedro en Hechos 10. En su visión, Pedro ve una tela descendiendo del cielo que contiene todo tipo de animales, incluidos aquellos considerados impuros. Una voz celestial ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Cuando Pedro se resiste,
Citando las leyes de pureza, la voz responde: «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». Este evento significativo coincide con la expansión del Evangelio a los gentiles. La visión no era solo sobre comida, sino que simbolizaba un cambio radical en la comprensión de la salvación y la pureza espiritual. Marcos capítulo 7 registra a Jesús declarando todos los alimentos puros, una afirmación revolucionaria que comenzaría a ser plenamente comprendida solo después de su resurrección. El apóstol Pablo, en sus cartas, desarrolla extensamente esta nueva teología. En Romanos 14 y primera carta a los Corintios 8, aborda directamente la cuestión de los alimentos. Pablo establece que ningún alimento es impuro en sí mismo, pero enfatiza el respeto a la conciencia de los demás y la libertad en Cristo. Esta nueva comprensión refleja un cambio teológico profundo, la transición de la ley a la gracia. La salvación ya no dependería de la observancia de rituales externos, sino de la fe en Cristo. Las restricciones alimentarias, aunque significativas en el Antiguo Testamento, ya no definirían la santidad del pueblo de Dios. La Iglesia primitiva enfrentó intensos debates sobre estos cambios. El Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, discutió qué prácticas judías deberían mantenerse para los gentiles convertidos. Significativamente, aunque algunas restricciones alimentarias se mantuvieron temporalmente por cuestiones de unidad, la prohibición específica de la carne de cerdo no estaba entre ellas. Esta revolución teológica no significaba falta de respeto a la ley antigua, sino su cumplimiento en Cristo. Jesús declaró que vino no para abolir la ley, sino para cumplirla. La libertad cristiana respecto a los alimentos no era una rejeción de la santidad, sino una nueva comprensión de cómo se manifiesta bajo la nueva alianza. La comprensión cristiana de la ley. En Gálatas 2:16, Pablo declara: «El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo». Esta declaración revolucionaria establece que la salvación no viene de la observancia de reglas dietéticas o rituales, sino de la gracia a través de la fe. El cristianismo entiende que las leyes alimentarias del Antiguo Testamento servían a un propósito específico para Israel, apuntando a realidades espirituales más profundas que encontrarían su cumplimiento en Cristo. Las restricciones alimentarias eran sombras de cosas futuras, como se expresa en Colosenses 2:17, preparando el camino para una comprensión más profunda de la pureza espiritual. La libertad cristiana en relación con los alimentos no significa ausencia de responsabilidad moral. Pablo enseña en 1 Corintios 10 que todo está permitido, pero no todo conviene. Esta libertad debe ejercerse con sabiduría, considerando el bienestar de los demás y el testimonio cristiano. La nueva alianza enfatiza la transformación interior sobre los rituales externos. El mensaje del Evangelio trasciende barreras culturales y dietéticas. El enfoque cambia de las prácticas externas a la condición del corazón. Jesús enseñó que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Este cambio radical de perspectiva permite que el cristianismo se adapte a diferentes culturas, manteniendo su esencia espiritual. La libertad cristiana respecto a los alimentos refleja un principio mayor: la universalidad del Evangelio. Al eliminar barreras dietéticas, el cristianismo facilitó su expansión global, permitiendo que personas de todas las culturas abrazaran la fe sin abandonar sus tradiciones alimentarias legítimas. Esta adaptabilidad cultural, manteniendo los principios esenciales de la fe, se convirtió en una característica distintiva del cristianismo. La cuestión de la carne de cerdo ilustra diferencias teológicas fundamentales entre las tres religiones abrahámicas. En el judaísmo y el islam, la obediencia a las leyes dietéticas permanece como expresión de fidelidad a Dios. En el cristianismo, la nueva alianza establecida por Jesús transformó esta comprensión. El concepto de gracia versus ley
está en el centro de esta distinción. El cristianismo enfatiza que la justificación viene por la fe, no por la observancia de leyes dietéticas. Romanos 3 y 4 desarrollan este tema, explicando que Abraham fue justificado por la fe, incluso antes de que se diera la ley. Este cambio teológico refleja una transición de lo particular, Israel, a lo universal, todas las naciones. La nueva alianza no abolió la santidad, sino que redefinió su expresión. Jesús enfatizó la pureza interior sobre los rituales externos. Este cambio teológico permite que el cristianismo mantenga el principio de santidad mientras trasciende barreras culturales específicas. La comprensión cristiana de la ley como pedagogo que conduce a Cristo, Gálatas 3, sugiere que las leyes alimentarias tenían un propósito temporal. Apuntaban a verdades espirituales más profundas que encontrarían su cumplimiento en Cristo. Esta interpretación ve las restricciones dietéticas no como arbitrarias, sino como parte del plan divino de revelación progresiva. El enfoque cristiano hacia las leyes alimentarias ejemplifica un principio mayor, la distinción entre principios morales eternos y prácticas culturales temporales. Mientras los mandamientos morales permanecen, las expresiones culturales específicas pueden variar según el contexto histórico y cultural. El respeto mutuo entre las tradiciones religiosas es fundamental en el mundo contemporáneo. 1 Corintios 10 establece un principio importante. La libertad cristiana debe ejercerse con consideración hacia los demás. Pablo enseña que, aunque tengamos libertad para comer de todo, debemos evitar ofender la conciencia ajena. En sociedades multiculturales, la comprensión de las diferentes prácticas alimentarias religiosas promueve la armonía social. Restaurantes, escuelas e instituciones cada vez más reconocen y acomodan las restricciones dietéticas religiosas. Esta adaptación demuestra respeto por la diversidad religiosa y facilita la convivencia pacífica. El diálogo interreligioso se beneficia del entendimiento mutuo de las prácticas alimentarias. Al comprender por qué los musulmanes y judíos no comen cerdo, los cristianos pueden demostrar respeto práctico en encuentros y celebraciones compartidas. Este respeto fortalece las relaciones comunitarias y promueve el entendimiento mutuo. La hospitalidad consciente se ha convertido en una marca de sociedades plurales. Los anfitriones aprenden a considerar las restricciones alimentarias religiosas al planear eventos. Esta consideración demuestra respeto por la identidad religiosa de los invitados y contribuye a ambientes inclusivos. El mundo empresarial también reconoce la importancia de estas tradiciones. Muchas empresas ofrecen opciones kosher y halal, respetando a clientes judíos y musulmanes. Esta adaptación refleja madurez social y reconocimiento del valor de la diversidad religiosa. La historia de la prohibición de la carne de cerdo en las religiones abrahámicas revela cómo las prácticas alimentarias moldean identidades religiosas y culturales. Este viaje a través de los textos sagrados y tradiciones demuestra que lo que comemos va más allá de la nutrición, refleja valores espirituales profundos. El respeto por la diversidad religiosa en cuestiones alimentarias se ha convertido en una marca de sociedades maduras. La coexistencia armoniosa de diferentes prácticas dietéticas demuestra cómo podemos mantener nuestras tradiciones mientras respetamos las elecciones de los demás. La evolución de las interpretaciones religiosas sobre la alimentación continúa en el mundo moderno. Nuevas tecnologías y descubrimientos científicos generan debates sobre cómo aplicar principios antiguos a realidades contemporáneas. Las comunidades religiosas demuestran vitalidad al enfrentar estos desafíos. Cada tradición ofrece valiosas perspectivas. El judaísmo enseña sobre la santidad en el cotidiano, el islam sobre la sumisión consciente a la voluntad divina y el cristianismo sobre la libertad con responsabilidad. Juntas, estas perspectivas enriquecen nuestra comprensión de la relación entre fe y alimentación.
¿Este contenido te ayudó a entender mejor las diferentes tradiciones religiosas? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con amigos. En el próximo video vamos a explorar otro misterio fascinante de las religiones antiguas. Activa la campanita para no perderte nada. Este viaje por el significado de las leyes alimentarias demuestra cómo prácticas aparentemente simples llevan una profunda significación espiritual. Independientemente de nuestras elecciones personales, el respeto y la comprensión mutuos enriquecen nuestra experiencia colectiva.